La música es un arte escénico con cierta similitud a las artes dramáticas. El músico de tango es alguien que cuenta una historia con música, pero no es una historia elevada, un discurso excelso que deba repetirse al pie de la letra. Es más, es tan importante la historia como la manera en la que se cuenta. Incluso aunque se trate de una historia ya conocida, es deber del narrador hacer interesante y válida su perspectiva. Las historias que cuenta el tango no nacen en la aristocracia europea, filtradas por la iglesia y el poder y con pretensiones de elevar el espíritu. El tango nace como expresión genuina de un pueblo heterogéneo, recién gestado, entre la convivencia forzosa e incómoda de varias especies, en una ciudad portuaria y cosmopolita. Tiene el barro de ese terrario recién armado, el drama, la nostalgia y el desarraigo consecuentes de la constante transformación de un progreso que se va imponiendo, y tiene la picardía y la filosofía de quienes aprendieron a transitarlo y te lo vienen a contar de manera canchera. Se ha ido refinando, añejando y evolucionando durante un siglo de historia, impulsado por las competencias propias del incipiente capitalismo. Nació marginal, expresándose a través de las herramientas que tenía a mano, pero fue escalando en el rango social, haciéndose oír cada vez más. Ya en los salones y burdeles se topó con el piano, instrumento que, junto con un puñado reducido, pasaría a ser voz fundamental del orgánico de sus orquestas típicas. El músico de tango se formó entre la tradición académica colonialista de repetir a los clásicos europeos y las necesidades y demandas de expresarse con una voz más afín al mundo circundante. Con los instrumentos heredados para contar historias refinadas de personajes del pasado, se las ingenió para contar historias actuales, de barrio, agregando espontáneamente condimentos y anécdotas que realcen su picardía o profundicen su drama. En ese sentido, la apropiación de los elementos musicales al lenguaje tanguero y las características idiomáticas de este, particularmente en el piano, presentan una perspectiva única y enriquecedora. En primer lugar, y antes de las características estéticas propias del género, abordaremos los elementos del lenguaje musical desde un cambio de paradigma. Entendiendo el lugar de artista escénico que ocupa el músico, ya sea que toquemos en nuestra casa para familiares o amigos o en grandes escenarios, no pondremos el foco en aprender un repertorio de grandes historias para contar, sino en aprender a contar bien cualquier historia. Utilizaremos el repertorio tanguero como vehículo para apropiarnos del lenguaje. Las partituras en cifrado y melodía serán equivalentes a tópicos a desarrollar a través de un lenguaje que iremos incorporando y no meras instrucciones para bajar teclas. Tocar tango se asemejará más a dialogar sobre un tema apasionante que a realizar una coreografía con las manos sobre el teclado del piano. En lugar de aprender la historia guionada hasta el más mínimo detalle, aprenderemos a contarla espontáneamente, en un léxico que no tenga nada que envidiarle a un discurso premeditado y cuente además con la frescura de lo espontáneo y la genuina interpretación de quien encarna el rol protagónico de la historia que se está contando. El camino para desarrollar el lenguaje tanguero nos pondrá frente al desarrollo de la musicalidad misma. Si entendemos cada idea musical, cada frase, como un diálogo coherente en la historia que se quiere contar, cada sección como un capítulo, nos acostumbraremos a cargar de intención cada gesto musical. Un acompañamiento, una contramelodía, una progresión armónica, una determinada orquestación, una dinámica, todo ocurre en simultáneo y en función del discurso que se está narrando. Y dado que la música no es un lenguaje concreto, pero sí tiene un sentido narrativo, acudiremos a la estructura narrativa más básica: introducción, nudo y desenlace, y la extrapolaremos a los parámetros musicales. En todos los parámetros del sonido y posteriormente los parámetros musicales, nos encontraremos una estructura dual, con su gama de grises entre sus extremos opuestos y antagónicos.
y los pondremos a todos a funcionar en línea con el discurso musical. En nuestro recorrido abordaremos un total de 10 tangos, para tener en principio una buena muestra general de las variables que presenta el repertorio tanguero. Si observamos el registro en las partituras de editorial, pareciera haber muchísimos subgéneros. Pero nosotros los sintetizaremos en 4 grupos. A cada tango lo abordaremos desde 2 roles principales. Y a su vez nuestro lenguaje en el repertorio tanguero evolucionará a lo largo de 4 niveles. Finalmente, cada nivel contará con 3 rutinas de práctica pensadas para distintos tipos de necesidades. Si nuestra música fuese magia, nosotros practicaremos para ser ese mago callejero que puede maravillar a su audiencia con cualquier cosa, desde un simple mazo de cartas hasta la moneda que tiene en el bolsillo. Y no nos conformaremos con ser un mago de unos pocos actos que solo puede deslumbrar si tiene su mesa y galera con todo previamente preparado, y en donde el más mínimo error puede devenir en catástrofe. A su vez, esto no solo no nos impedirá preparar también un truco espectacular, ensayando cada detalle, por el contrario, podremos hacerlo mejor y con más confianza. Te doy la bienvenida entonces al primer curso online de piano tango. Espero que te sea de provecho y sobre todo que disfrutes del recorrido. Visita la web tangopianosecrets.com, donde vas a encontrar material de descarga gratuita, ebooks y cursos online. Y si el video te fue de utilidad, no te olvides de ponerle el pulgar arriba, suscribirte al canal y activar las notificaciones.